Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a dar un paso más en la lectura y la meditación de las parábolas que nos quieren hablar del reino de Dios. Hemos visto en otro momento lo del tesoro escondido, de la perla fina, lo de la semilla y la levadura. En el texto de hoy, Jesús compara el reino de Dios con un campo sembrado, un campo cultivado, un campo que es cosechado. Es la parábola conocida como del trigo y la cizaña. Así que vamos a desempolvar nuestra Biblia y buscar el capítulo 13 del Evangelio de Mateo al versículo 24. Pero antes de leer juntos ese texto, como de costumbre, vamos a invocar la presencia del Espíritu para que se haga presente, para que abra nuestros oídos, para que ilumine nuestras mentes, para que penetre en nuestros corazones esta palabra y finalmente para que el Espíritu nos anime a vivirla y a ponerla en práctica en nuestra vida. Escuchamos junto entonces el Evangelio de Mateo al capítulo 13, versículo 24. Jesús le propuso esta otra parábola. Con el reino de los cielos sucede lo mismo que con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando creció la planta y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los siervos vinieron a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es posible que tenga cizaña? Él le respondió: lo ha hecho un enemigo. Le dijeron: ¿quiere que vayamos a arrancarla? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Entonces diré a los trabajadores: recojan primero la cizaña y átela en manojos para quemarla, pero el trigo júntenlo en mi granero. Es palabra del Señor. Un poco más adelante de los versículos que acabamos de leer, Jesús mismo interpreta para nosotros esta parábola. Es Dios que siembra en el mundo, que es el campo. La buena semilla son los hijos y las hijas del reino. Pero en el campo se hace presente también el mal. Definitivamente aquí se plantea el tema de una fuerza que se opone al reino, un mal con el que hay que convivir, al que no hay que apurarse en juzgar. Viene un tiempo en que todo se revelará por lo que es, en el juicio final de Dios. Este es sin duda un tema central de la parábola, pero también hay muchos elementos del reino de Dios que la parábola deja entrever, y para apreciarlo debemos ponernos a la escuela de los campesinos. Vamos a señalar aquí 3 de ellos, solamente 3. En primer lugar, el campesino nos dice que al brotar el trigo y la cizaña, los hijos del reino y los hijos del mal, se parecen mucho, es muy difícil distinguirlas, y al crecer un poco más, sus raíces se encuentran entrelazadas, por la que no podemos sacarlas sin dañar al trigo y hay que dejarle ahí juntos. Sin embargo, al final no se necesita ya separarla, porque la cizaña queda más pequeña y el trigo, con sus espigas bien altas, puede ser cortado y almacenado fácilmente, y el resto que queda es recogido para leña. Podríamos decir que la cizaña no es excluida del reino simplemente por ser cizaña, sino porque no alcanzó la medida del fruto del reino, es decir, no calificó. Solamente las plantas fecundas, las que producen fruto, alimento, las que multiplican la vida, esas son las que califican por el reino. Las estériles, las replegadas en sí mismas, las inútiles para los demás, no sirven para el reino de Dios. Aquí encontramos entonces
una primera exigencia para ser parte del reino. Cuando el dueño del campo dice a sus siervos, los ángeles, que tengan paciencia, ¿acaso significa que nos quedemos sentados, esperando tranquilos, esperando a ver al final si somos trigo o somos cizaña? Por supuesto que no se trata de eso. Significa que tenemos la oportunidad de dejar de ser una cizaña estéril, de pensar solo en nosotros mismos, de negarse a la vida de los demás. Significa que tenemos la oportunidad de esforzarnos para ser trigo fecundo, que da y alimenta la vida. Te pregunto, ¿puede una cizaña volverse trigo? ¿Te parece imposible? Bueno, una vez Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero sin embargo, nada es imposible para Dios. Hasta de las piedras, Dios puede sacar hijos e hijas de Abraham. Es decir, nuestro destino no está escrito, sino que lo vamos escribiendo. Un segundo elemento que recogemos hoy es el de la origen y la estrategia del enemigo, del mal. Queda evidente en la parábola que hemos escuchado que el reino de Dios encuentra cierta resistencia. No es solo una cuestión de inercia, hay una fuerza enemiga, algo que se opone y no proviene del dueño del campo, no proviene de Dios. La semilla de Dios es buena, pero hay un enemigo que siembra mala hierba. Y lo hace de noche, cuando todo el mundo está dormido. Es obvio que los siervos necesitan dormirse, no hay ninguna culpa en ello. Sin embargo, aprovechando ese sueño, ese descuido, el enemigo siembra el mal, siembra la cizaña. Entonces aquí encontramos una invitación a no bajar la guardia, a mantenernos despiertos. Obviamente no en el sentido físico, todos necesitamos dormir. No se trata de tomar litros de café, se trata de estar alerta como actitud. Nos quedamos dormidos, entre comillas, cuando nos dejamos llevar por la rutina, cuando hacemos lo que todos hacen sin pensarlo mucho, cuando no revisamos de una manera crítica la vida que llevamos. La parábola entonces nos invita a mantenernos despiertos, en alerta. El mal, el egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, se insinúa más fácilmente en nuestro corazón cuando estamos distraídos. Y el diablo aprovecha para sembrar su mala semilla cuando estamos, entre comillas, dormidos. Un tercer y último elemento que vamos a recoger aquí es el de la convivencia con el mal. El escenario donde se desarrolla el reino es el campo, un campo en el que, como hemos visto, conviven y se desarrollan cizaña y trigo. Y este campo, como dice Jesús, es el mundo, ese es el escenario del reino. Pero lo mismo pasa en nuestra sociedad, en la iglesia, en nuestro grupo o comunidad, en nuestra familia, hasta en nuestro mismo corazón. Hay algo de bueno y algo de malo en todos esos ambientes. Nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. Aún no podemos separar la cizaña del trigo. Hay personas que no saben convivir con las diferencias, quieren ser jueces de la gente, creen que ellos tienen razón y los demás están todos equivocados. Bueno, la parábola nos invita a no caer en esta tentación de excluir o de juzgar a los que no piensan como nosotros. El reino de Dios, de justicia, de paz y de vida, se abre camino con paciencia, conviviendo con contradicciones, desarrollando su buen fruto que solamente al final quedará manifiesto.
Recuerden como las parábolas del juicio final, en esas parábolas siempre hay mucha sorpresa. Decían unos, pero Señor, ¿cuándo te hemos visto necesitados y te hemos ayudado? Bueno, para algunos también será una sorpresa amarga cuando estarán ahí tocando la puerta, suplicando para entrar, diciendo, pero Señor, hemos comido contigo, hemos escuchado tus enseñanzas en la plaza, tu palabra. Y Él le dirá, aléjense de mí, no les conozco. En conclusión, hemos dicho, no hay que juzgar a los demás, hay que estar despierto y juzgarnos a nosotros mismos, a nuestra comunidad, a nuestro grupo, a nuestra sociedad. Y finalmente hay que esforzarse por volvernos trigo fecundo. Terminamos aquí planteándonos un par de preguntas que podemos hacernos como comunidad, como grupo, pero también personalmente. ¿Creo de verdad que con la ayuda de Dios puedo ser trigo? ¿Qué puedo hacer para mantenerme en alerta y no dejar oportunidad al mal? ¿Sé tener paciencia conmigo mismo y con los demás como el amo del campo de la parábola? Terminamos con una oración. Señor Jesús, queremos ser buena semilla. Aumenta nuestra fe para que creamos de verdad que nada es imposible para ti y que con tu ayuda podamos volvernos buena semilla del reino. Ayúdanos a mantenernos despiertos, vigilantes, para no dar cabida en nuestra vida a lo injusto, lo violento, al mal que mata la vida. Amén, así sea. Hasta la próxima.